It's entirely possible. Buen día, familia Restaura, bendecido miércoles 27 de mayo. Hoy continuamos leyendo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. La historia en este capítulo es muy conocida, pues tan solo de oír el título sabemos de qué trata. El título es David mata a Goliat, pero hoy queremos desmenuzar un poco más los versículos del 1 al 22. En el versículo 2 leemos que se crea un ambiente de batalla, pues dice: también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Tanto el pueblo de Israel como los filisteos se encontraban en un monte, frente a frente, ambos divididos por el valle de Elá. Este valle simboliza un campo de batalla. En ocasiones también podemos ver gigantes, problemas con nuestros hijos, alguna mala noticia, alguna enfermedad, etc. Y en ocasiones quisiéramos evitar el valle, pero también Dios trabaja con nosotros en el valle. Es necesario pasar por el valle porque es donde Dios nos confronta nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestra dependencia, hasta aquellas heridas que aún no hemos sanado. Pero incluso en esos momentos de aparente silencio, Dios sigue obrando. Del versículo 4 al 7 leemos que se describe detalladamente a Goliat, su tamaño, su fuerza y su armadura. ¿Pero por qué? Muchas veces se nos presentan gigantes y vemos también su tamaño, nos muestra que puede tener fuerza y que puede ser más grande que nosotros mismos. Asimismo, en nuestro proceso de restauración matrimonial podemos ver diferentes gigantes. Se nos presenta el divorcio, hijos extramatrimoniales, recasamiento, una actitud del cónyuge, entre muchas cosas más. Y también en nuestro proceso de restauración personal debemos vencer varios gigantes. Por ejemplo, la ansiedad, la tristeza, la herida de abandono, herida de rechazo, el miedo al futuro, inseguridad que crea baja autoestima, entre muchos otros gigantes que se nos pueden presentar. Los gigantes tienen algo en común: hacen que nos sintamos pequeños. Israel vio a Goliat y quedó paralizado. Perdieron la esperanza antes de pelear. Y eso mismo sucede cuando ponemos nuestra mirada en el problema y en el gigante, y dejamos de mirar en quién está con nosotros, que es Dios. Recuerda, más grande es aquel el que está con nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. En los versículos del 8 al 10 leemos que Goliat no solo mostró su tamaño, su fuerza y su armadura, sino que también quiso intimidar con sus palabras. Asimismo, el enemigo intenta sembrar pensamientos de derrota, mentiras del diablo. Y también pensamientos como: nunca vas a cambiar, ya perdiste demasiado tiempo, no eres suficiente. Y muchas veces las batallas más fuertes no ocurren afuera, ocurren dentro de nuestra mente. Leemos en el versículo 11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Por eso debemos cuidar y discernir qué voz estamos escuchando: la voz del temor que nos paraliza o la voz de Dios que nos renueva las fuerzas. Por último, en los versículos del 12 al 22 leemos que David estaba sirviendo, obedeciendo y cuidando ovejas. Eso parece insignificante, pero Dios ahí estaba formando su carácter. David
no llegó buscando protagonismo, sino que llegó siendo obediente. Dios usa procesos simples para preparar grandes propósitos. Las temporadas silenciosas no son una pérdida de tiempo, son temporadas de formación. Por último, quiero dejarte una tarea práctica. En estos días, en tu tiempo a solas con Dios, identifica cuál es el gigante que se está presentando en tu vida. Anótalo en una hoja. Ora entregando ese gigante, esa batalla que estás cruzando. Y por último, escribe debajo de ella una verdad bíblica que sea más grande que ese gigante. Por ejemplo, siento que ya no puedo más. ¿Cuál es la verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cada vez que ese gigante se presente a tu vida, recuerda que el mismo Dios que acompañó a David es el mismo Dios que camina contigo. Si estás dispuesto a enfrentar a tu Goliat en el campo de batalla, el Señor te dará la victoria. Huir frente a las constantes burlas del enemigo no es una opción. Tú, guerrero o guerrera, ponte la armadura de Dios, sal al campo de batalla y enfrenta a tu enemigo. Continuamos con el estudio de la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versos del 17 al 40. Y en este fragmento de la Biblia podemos ver cómo David, hijo de Isaí, fue enviado por su padre con una canasta de alimentos al campamento donde se encontraban sus hermanos mayores junto a Saúl y al ejército israelita. Ellos allí se encontraban peleando contra los filisteos. Y recordemos que la palabra nos muestra que el padre de David le pidió que le llevara un informe de cómo le estaba yendo a sus hermanos. Cuando David llegó al campamento, nos muestra la palabra que dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se fue a hablar con sus hermanos. Mientras estaba hablando con ellos, el filisteo campeón Goliat de Gat, como de costumbre, empezó a gritar y a burlarse de las tropas israelitas. Por su parte, el ejército de Israel, al ver esto, empezó a huir espantado. Y sé que nosotros, desde nuestra posición de luchadores, en diferentes ocasiones hemos querido huir ante las constantes amenazas del enemigo. Quizás los papeles de divorcio o la frase "te voy a quitar la custodia de los niños". Nos espantamos porque en lugar de ver un cambio en nuestro cónyuge, vemos su corazón aún más endurecido. Lo que el Señor desea que nosotros hagamos en estas circunstancias es que estemos dispuestos a enfrentar a nuestros gigantes, tal cual como lo hizo David con Goliat. Y continuando con este pasaje, David, al enterarse que la recompensa sería enorme por matar a este gigante, decide hablar con unos soldados que se encontraban cerca a él al respecto. Y vemos en el versículo 26, este versículo me encanta, y dice: ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Aquí podemos ver una verdad espiritual que es poderosa. Cuando Goliat estaba retando al ejército de Israel, él no estaba retando personas. En realidad, él estaba retando al Dios mismo. El ejército de Israel no era un ejército cualquiera. Era el pueblo apartado y escogido por Dios. Y los filisteos tenían dioses falsos, así que cuando David habla en la palabra de un Dios viviente, nos habla también de un Dios que gobierna, que
que actúa y que pelea por nosotros, su pueblo también escogido. Aleluya. Por otro lado, Eliab, hermano mayor de David, le reclamó por estar haciendo estas averiguaciones y le recordó que su oficio era ser pastor de ovejas. Sin embargo, David continuó determinado a pelear contra Goliat. Tanto así que dice la palabra que Saúl lo mandó a llamar. Y aun cuando Saúl dudaba de que David pudiera vencer a este filisteo, finalmente accedió y dice la Biblia que le cedió su propia armadura. La palabra nos habla de un casco de bronce y de una cota de malla. David se puso la armadura que le cedió Saúl. Sin embargo, como no estaba acostumbrado a usar este tipo de armadura, se la quitó. Nos narra la Biblia que tomó 5 piedras lisas de un arroyo, su vara de pastor y su honda. Comenzó a cruzar el valle para poder luchar contra el filisteo. Y estas son las armas físicas que usó David para matar a Goliat. Al igual que David, nosotros con determinación debemos avanzar en nuestra batalla. Y no debemos prestar atención a los reclamos de aquellos que se oponen a que nosotros estemos orando por nuestro cónyuge, o a los reclamos de aquellas personas que no quieren que nosotros restauremos nuestro matrimonio. Recordemos hoy que el Señor nos ha dotado tanto de armas físicas como espirituales, con las cuales debemos ir al campo de batalla y enfrentar a nuestro enemigo, tal cual como lo hizo David con Goliat, porque el Señor nos dará la victoria también en lo natural. Bendiciones para todos.